Antes de entrar en materia y ajustándome un poco a la estructura de las preguntas que me habéis trasladado, yo quería comenzar como haciendo un planteamiento más macro sobre el presupuesto de la Unión Europea, cómo se debate y cuáles serían un poco las grandes líneas generales y ejes estratégicos prioritarios para los próximos años. Una cosa muy significativa que creo que ayuda muy bien a identificar por dónde está la visión política y el debate en el seno de la Unión Europea es, bueno, pararse a ver cuál es el título que han dado a esta propuesta desde la Comisión Europea. Y el título es un presupuesto moderno para una Unión que empodere, protege y defiende, ¿no? Bueno, creo que estos tres verbos dicen mucho de por dónde van las prioridades y nos dice mucho también de por dónde va a ir la visión en materia de acción exterior y política de desarrollo. Básicamente y muy brevemente, los tres ejes de actuación prioritarios que el presupuesto de la Unión Europea se estaría marcando para los próximos 7 años, es decir, a partir de 2021 hasta 2028, serían, por un lado, el fomento de la competitividad de la economía europea en la era digital. Un segundo elemento muy presente y que recorre el conjunto del presupuesto, que sería la gestión migratoria. Aquí creo que es muy importante señalar que comparativamente con el presupuesto que está vigente en este periodo, los recursos destinados a gestión migratoria, tanto en la dimensión interna, digamos dentro de las fronteras de la Unión Europea, como la dimensión externa, fuera de las fronteras, se habrían triplicado, es decir, serían un 300% superior a los recursos que hay en este momento. Y ahí, bueno, pues entrarían cuestiones novedosas como un capítulo específico para gestión migratoria exterior, toda la cuestión de la financiación de Frontex y todo el debate sobre la externalización de las fronteras europeas con fines de control migratorio. Y un último eje estratégico, bueno, que estaría muy vinculado al impulso de un frente común para la seguridad exterior, ¿no? Que también se concretaría en un nuevo capítulo, una nueva rúbrica en el presupuesto para seguridad y defensa. En ese sentido, la principal novedad de la propuesta de la Comisión es la creación de un gran instrumento denominado Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, que absorbería aproximadamente el 73% de los recursos totales del capítulo 6, que es el capítulo de Vecindad y Mundo, donde se insertaría la política de desarrollo internacional, y que, como os decía, absorbería o fusionaría hasta 12 instrumentos existentes en la actualidad, que se vinculan con ámbitos estratégicos tan diversos o con orientaciones u objetivos tan diversos como son, por un lado, la política de vecindad, la política de paz y estabilidad, los derechos humanos o el instrumento de cooperación internacional, que hasta ahora eran instrumentos que se regulaban de manera aislada y se gestionaban con una cierta independencia. De alguna manera esto lo que genera es un cierto totum revolutum de ámbitos estratégicos, de prioridades, que no necesariamente son conciliables en todos los casos, y desde la visión de sociedad civil esto se ve como un riesgo de debilitamiento de la visión de la política de cooperación para acomodar otros intereses bueno, pues más instrumentales de la acción exterior europea o más vinculadas a visiones cortoplacistas, como son claramente la seguridad exterior o la contención de flujos migratorios, que es uno de los grandes debates en el conjunto del presupuesto y que es algo
que arrastramos ya desde el presupuesto vigente en la actualidad. Lo que sí queda fuera de este gran instrumento es la acción humanitaria, que seguiría siendo gestionada de manera independiente, aunque sí que hay una cierta voluntad de establecer un cierto nexo entre la gestión de este instrumento amplio y lo que sería el instrumento específicamente de acción humanitaria. Y luego el otro gran pilar donde vemos esta lógica de la flexibilidad muy clara y muy evidente es una cosa que han denominado el colchón para desafíos emergentes y prioridades, que básicamente son recursos que quedarían sin programar y que la Comisión y indirectamente también los Estados miembros podrían utilizar para responder a un amplio, muy poco definido abanico de circunstancias. Además, vía procesos de decisión que en este momento están aún muy poco claros y que en términos de gobernanza y en términos de fiscalización del uso de esos recursos para evitar que nos vuelva a pasar lo mismo que nos ha pasado con el Fondo Fiduciario para África, bueno, pues es en este momento muy débil. Bueno, creo que ahí es muy importante partir de una primera consideración, y es que los fondos fiduciarios no dejan de ser más que una herramienta de la que la Comisión Europea se dota en el año 2013 a través de una modificación en la regulación financiera con dos lógicas. La primera es de qué manera se pueden flexibilizar los criterios y los procedimientos en la ejecución de fondos, porque bueno, se considera que estos son muy inflexibles y dan muy poco margen para poder responder a situaciones especialmente de emergencia, pues conflicto o acciones temáticas muy concretas o muy concentradas en el tiempo. O sea, eso por un lado, cómo de alguna manera flexibilizamos y evitamos esa burocracia de la que la Unión Europea se ha dotado en la gestión de sus recursos, y por el otro lado, bueno, de qué manera podemos sumar a los recursos que gestiona la Comisión Europea recursos tanto de los Estados miembros como de otros países que no son de la Unión Europea. Pero como os decía, más allá de si habrá fondos fiduciarios sí o no a futuro, que es posible porque el instrumento que se está debatiendo sí los contempla como una de las posibles herramientas a futuro, creo que es más importante ver en qué medida la visión política que motivó la creación del Fondo Fiduciario para África está presente en el debate actual y está presente en el diseño del instrumento. Y la respuesta es claramente que esa visión política está muy presente y es en gran medida la que está determinando cuál es el diseño interno y la estructura y las prioridades. Además, el instrumento incluye algo que a mi modo de ver es bastante preocupante, y es el establecimiento de una serie de condicionalidades de desempeño, por decirlo así, por parte de los países socios, que en la medida en que sean desarrolladas o que sean cumplidas por los países socios, condicionaría la aportación de recursos por parte de la Unión Europea. Ese paquete de condicionalidades incluye varias cuestiones, entre otras temas de derechos humanos, Estado de Derecho y demás, pero una de las que está más presente o que tendría seguramente más importancia de mantenerse a futuro es las condicionalidades basadas en la cooperación de los países socios en cuestiones migratorias, ¿no? Claro, al final, si os dais cuenta, todos los elementos que dieron lugar a la creación o al lanzamiento del Fondo Fiduciario para África, que es año 2015, Cumbre de La Valeta, toda la preocupación
en muchos países por la llegada de personas desde distintos contextos a Europa. Y por el otro lado la cuestión de la flexibilidad para tener un margen de maniobra mucho más amplio, de poder disponer de recursos de forma rápida y poder colocarlos ahí donde los Estados miembros identifican que están las prioridades. Y en último lugar, pues las condicionalidades vinculadas a yo te doy X recursos, pero a cambio tú me modificas tu normativa nacional vinculada con las cuestiones migratorias. Por años. Básicamente lo que se está proponiendo es un sector privado reforzado, con un protagonismo aún mayor del que ha tenido en el presupuesto vigente actualmente, y una cooperación financiera que aumenta su dimensión tanto en escala como en importancia con respecto al planteamiento general. ¿Desde qué lógica se está argumentando esta apuesta? Pues hay una que está muy vinculada con la narrativa de la Agenda 2030, y es esto que dice que la ayuda oficial al desarrollo no es suficiente para financiar los retos que hay a nivel internacional, y que por tanto es necesario apalancar recursos adicionales tanto del ámbito público como especialmente de origen privado, ¿no? De inversión privada. Eso como el planteamiento discursivo general. En la práctica lo que está de fondo son dos cuestiones. La primera es nuevamente la preocupación de la Comisión y de muchos Estados miembros sobre el futuro de África, el futuro de África entendido o África vista como una bomba demográfica, con un porcentaje de población joven muy elevado, que en la medida en que no encuentra oportunidades de empleo en sus países tomará la decisión de emigrar hacia los países europeos. Eso por un lado, y por el otro lado pues la batalla por financiar el futuro de África o el desarrollo de África, y en ese sentido competir con otras potencias globales como China y otros países de la comunidad internacional que ya están muy presentes en el continente africano, ¿no? Y ver de qué manera las empresas europeas pueden participar de esas oportunidades que se abren en materia de infraestructuras, tanto de transporte como en temas energéticos, medioambientales y demás, ¿no? Que esta emergencia del sector privado y de la cooperación financiera tampoco es algo nuevo en el espectro de la cooperación europea. Y ahí sabemos que ya desde el año 2010 y previamente existían también algunos mecanismos, pero a partir de 2010 se crean estas facilidades de inversión con un foco regional para América Latina, Asia y África, que estaban planteadas principalmente en una lógica de blending, es decir, de cómo utilizo recursos públicos, recursos de ayuda oficial al desarrollo, para apalancar o para atraer inversiones privadas. Un poco desde la lógica de alianzas público-privadas y demás, ¿no? Pero como desde ese espectro amplio de instrumentos que tiene la cooperación financiera. El Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible, que está actualmente vigente, es básicamente un fondo de garantías pensado para aumentar la implicación del sector privado en el desarrollo social y económico de los países africanos y también los países de vecindad. Y lo que básicamente hace la propuesta de la Comisión Europea, y está actualmente en negociaciones, nos traemos ese Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible al siguiente marco presupuestario, es decir, el marco presupuestario para los próximos 7 años, bajo la misma denominación, añadiéndole un plus, y
lo que se plantea es aumentar su escala enormemente con respecto a la magnitud que tiene en este momento. Es verdad que a lo que se apunta en el próximo periodo es a una priorización de aquellos mecanismos destinados a eludir el riesgo de la inversión privada, que básicamente es asegurar la inversión privada desde recursos públicos, porque de alguna manera se considera que esto va a servir para incentivar o animar la inversión privada en contextos de estados más frágiles o digamos en contextos donde la inseguridad jurídica es mayor, como pues como es más fácil encontrar en los países africanos. En este caso la visión de sociedad civil es una visión como un actor mucho más político, como un interlocutor para el debate sobre políticas públicas y prioridades de desarrollo, y una apuesta también por la generación de grandes redes en cada uno de los continentes que de alguna manera sirvan de interlocutor a la Unión Europea desde nuestra mirada de sociedad civil. Eso por un lado. Por el otro lado, no está todavía claro, pero se plantea que las sociedad civil, las ONGs en concreto, participarían también de los recursos que se gestionan a través del pilar geográfico, en un rol más clásico, más de gestión tradicional, por decirlo de alguna manera, de fondos para acciones vinculadas con el desarrollo y los derechos humanos en distintos países. Pero lo que no está claro y no está muy definido aún es qué papel va a tener las organizaciones de la sociedad civil, concretamente en los mecanismos de cooperación financiera y específicamente en el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus. Y ahí, bueno, simplemente cerrar diciendo que otro de las demandas de sociedad civil está siendo de qué manera se establecen salvaguardas tanto ex ante como ex post para evitar impactos sociales, ambientales y vulneraciones de derechos humanos que es muy posible que ocurran por la tipología de proyectos y porque además en la experiencia de años anteriores hemos visto situaciones de este tipo ya, ¿no? O sea, de qué manera podemos blindar, teniendo en cuenta que esto va adelante, de qué manera se puede blindar y se puede minimizar esos impactos.